Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Sendero de Triunfo. Mi nombre es Bernardo López Vera, pertenezco a esta organización hace 14 años y hoy tenemos el honor de tener un invitado muy especial desde Guatemala, nuestro fraterno Miguel Ángel Sic. Hola amigos, gracias por la invitación a esta actividad, a este episodio. Realmente me siento muy agradecido con Dios por estar en este bello país, Colombia, que me ha recibido con una gran alegría. Hoy me siento muy agradecido, primero con Dios y con todas las personas en las que he podido compartir durante ya una semana de estadía aquí por primera vez en este bello país. Como ya lo dijeron, vengo de un país 2.500 kilómetros aproximadamente, viajando para 30 minutos, estar en un capítulo y contarles sobre algo que he vivido, que he sido testigo y que hoy quiero presentarles también a través de este programa. Agradezco esa conexión, agradecemos esta conexión que tú te das como una oportunidad y sé que hay algo muy especial para ti hoy en tu vida. Así que quédate conectado y haz parte de la gente más feliz de la tierra. Hola Miguel Ángel, qué bueno, ¿verdad? Que estás aquí en nuestro país. Es una alegría inmensa que nos estés visitando. Vamos a empezar con algo de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos un poquito de eso. Queremos saber cómo era tu vida. Ok, gracias Bernardo. Pues quiero contarles, amigos, que pues vengo de una familia muy acomodada. Somos 6 hermanos, pero muy acomodada en el sentido que una cama, estábamos todos así, uno tras otro. Una infancia, diría yo, con muchas precariedades, con una pobreza. Mi padre, pues, viene de la provincia a buscar, pues, también una nueva vida, una nueva etapa, y así es como comienza mi infancia, y conoce a mi madre, y pues hacen una vida juntos, nos llevan a un lugar en esas condiciones. Mi madre, 14 años de edad, ¿verdad? Empieza una etapa que prácticamente ella pues tuvo que afrontar por la muerte de mi abuela, ¿verdad? Que muere mi abuela, ella se queda a cargo de sus hermanos, luego hay muchos conflictos y eso pues también lo recibimos nosotros. Todos esos problemas que ella traía también son llevados a nuestras condiciones por las necesidades que teníamos. Entonces empezamos una situación muy adversa, llamémosle así, ¿verdad? Pero definitivamente Dios siempre está donde Él quiere estar. Y estuvo en mi casa. A los 5 años hay un terremoto en Guatemala, fuerte el terremoto. Miles de personas quedan bajo los escombros y es la primera vez que ahora entiendo ya con razón de que Dios tenía algo especial o ha tenido algo especial me ha puesto su mirada. Resulta de que mi madre nos saca a mí, a mi hermana, nos saca de la casa y veo como mi casa se desborona, pero las paredes caen para afuera. Y veo que otras casas fue lo contrario, todas las paredes para adentro. Y fue una tragedia. Yo vi los escombros, vi a gente soterrada, familias completas quedaron ahí. Ese hubiera podido ser mi final a los escasos 5 años de edad. Y te digo, esa situación marca mucho la vida porque en esas condiciones hay que reconstruir y mis padres pues no tenían las capacidades, entonces deciden viajar al sueño americano y se van a Estados Unidos y nos dejan con las familias también de 2 de mis tíos. ¿Tenías cuántos años en ese momento? 5 años. ¿Cuántos años vivieron tu papá en los Estados Unidos? Vivieron aproximadamente entre 8 y 9 años. O sea que más o menos entre los 13 y los 14 años lo volviste a ver. Sí, aproximadamente. Es decir que durante ese periodo de la infancia entre los 5 y 13 años, que es la preadolescencia, tú estuviste solamente con tus familiares, el abrazo del papá, el abrazo de la mamá. ¿Cómo fue eso para ti? Mira, verdad, no. Ese es uno de los, llamémosle así, de las situaciones más difíciles que uno logra superar en esta vida.
¿cómo impactó a esa edad de 13 años en tu manera de ser, en tu manera de actuar, en cómo te desenvolvías en el medio en el que vivías esa falta de amor de tus padres? Ok, No la falta de amor de tus padres, sino la falta de la presencia de ellos, porque el amor seguramente lo tenían. claro. La no presencia de ellos. Ok, ok. Bueno, déjame contarte, Bernardo, de que cómo pasa esta situación. Yo busco pues obviamente en amigos, el poder tener esa afectividad, esas emociones, ese también salir como de una, llamémosle así, de una esclavitud en mi casa, porque así me sentía yo, de que me estaban como esclavizando y haciendo de mí. Y hay otra cosa también que marca mi vida, y es que, bueno, los propósitos de Dios son perfectos, pero uno de mis hermanos, el segundo, tiene problemas con su sexualidad y abusa de algunos de mis primos y en cuenta entro yo. Y eso también me hace trastornar muchas cosas en mi mente. Entonces busco en la calle, busco en amigos ese complemento, esa necesidad, ese llenado. ¿Y qué es lo que encuentro? Encuentro dos caminos, ¿verdad? Por un lado, tal vez el camino bueno que siempre Dios me dijo, este es el camino, ven, Él nos llama de alguna u otra forma. Y encuentro cerca de mi casa una iglesia, estaba muy niño, y veo que se reunían ahí los chamacos, los chicos, los chinos, como se le quiera interpretar, porque sé que esto lo están viendo en otras latitudes, y que sí era una reunión en la iglesia para los que ayudan al sacerdote. Y eso me llama la atención, ¿verdad? Estar colaborando, ¿verdad? El grado de que yo regresaba a veces y me ponía a jugar, ponía una mesa, ponía un mantel, me ponía una batita y ponía un vasito y hacía eso que veía. Ajá. A jugar. Y luego, por otro lado, estaba también la oscuridad, ¿verdad? Esos dos caminos, la luz y la oscuridad. Encuentro a unos amigos, digamos, cerca del barrio, en donde me dicen, mira, nosotros nos juntamos a jugar y todo, y bueno, jugar pelota y todo lo que hace un muchacho, y de repente, mira, hoy en la noche nos juntamos en tal lugar, en la casa de fulano, y llego, y resulta de que empiezo a ver que todos, la mayoría, pues, ahora entiendo qué es lo que estaba pasando. Yo en ese momento caí en cuenta de que estos muchachos tenían a los mejores papás del mundo, porque llevaban dinero, llevaban muchas cosas, y que sí, lo que sucede era que eran ladroncillos, los que asaltaban en las camionetas, en los vehículos y todo, y llevaban las billeteras y ahí sacaban el dinero, y me metían una cantidad de mentiras, y yo le empecé en mi inocencia, porque hoy confieso de que fue algo inocente, y empiezo a conocer llamémoslas así, aquellas cosas que son dañinas para el hombre, para el ser humano. Ahí entran muchas cosas, pero empiezan a mostrarme las drogas sencillas, un poco de thinner, un poco de pegamento de zapato, con eso se drogaban los muchachos, tabaco, marihuana, pero hay una droga que me atrae. Probé todo eso y dije, oh no, esto no me gusta, no es conmigo, ¿verdad? Y yo seguí de largo, llamémosle así, pero seguí con conociendo eso, cuando en eso llevan un juego de naipes. En ese juego de naipes resulta de que de niñas pobrecitas, dije yo, porque no tenían ropa, así. Y eso me llama la atención y empieza a mí. Y yo, ahora que soy ingeniero en sistemas, lo comparo como cuando a las computadoras les entra un virus. Entró un virus en mí. Ahí en ese momento entró un virus que empezó a tocar esos sistemas emocionales, esos sistemas de la carencia, de la afectividad, y empecé a conocer promiscuamente la sexualidad sin una guía de alguien que me dijera, es dañino masturbarse, es dañino hacer esto, es dañino ver la pornografía, es dañino. Sencillamente lo recibí. Y eso avanza con el tiempo. Regresan mis padres y
con todo ese desorden, porque ya estaba yo desordenado, como te dije, las actitudes rebeldes, cometo la peor decisión de mi vida. Tengo un problema así muy serio en el instituto. Estaba en tercero básico, me recuerdo que habían pasado algunos años que mi mamá había regresado de Estados Unidos, y resulta de que estoy saliendo con una maestra, y en una de esas nos secuestraron, y ahí sucede también algo que para mí veo la mano de Dios. Nos secuestran, y en una de esas yo era un flaco, ¿verdad? Tenía 15, 16 años, y los tipos ya eran, pues obviamente, gente ruda, gente que lo que busca es hacer daño. Y recuerdo de que ese día yo traté de ver cómo resolvía la situación, y agarro a uno de los tipos, y obviamente pues ellos van a matar, ¿verdad? Y entonces me agarran y me ponen contra el piso y hacen la percusión de la pistola. Y me dijo: hoy te morís. Así, hoy te morís. Y obviamente pues palabras que no vale la pena comentar, solo recuerdo de que entró en mí miedo, temor, angustia. Yo dije: aquí es mi final. Pero había alguien que decía: no, tienes un propósito para tu vida. Nos dejan tirados en un lugar, se llevan el carro, y yo regreso a las 3 de la mañana y explota la bomba en mi casa. Mi mamá se da cuenta, y ese error que yo te digo que cometí en mi adolescencia fue que mi mamá, después de sucedido eso, empezó a investigar cómo estaba la situación, y se da cuenta de que el problema que yo ya lo traía pues con la actitud, con ese mal comportamiento. Entonces ella me pone igual las dos opciones: el camino de la verdad o el camino de la mentira. Entonces ella me dice: Miguel Ángel, aquí en la casa tenés comida, tenés estudio, tenés todo lo que tiene uno. Aquí lo tenés todo, pero tenés que cambiar de tus acciones, tu comportamiento. Me estás mintiendo, me estás haciendo esto. Se da cuenta, porque la mentira al final, todos esos días que yo le llegaba en la tarde, yo salía a las 11, a las 12 de estudiar, y llegaba a las 7 de la noche a la casa, y ya yo no podía ya ocultar. Y siempre le decía: estoy estudiando, estoy haciendo esto. Entonces se van conjugando más enemigos, llamémosle así, de uno, o de enemigos de Dios, porque ya había pues rebeldía, luego entra la mentira, entra la soberbia. Y entonces mi mamá me dice: o cambias de actitud, o si no cambias de actitud, te vas a la calle. ¿Y cuál fue tu decisión? Uy, Bernardo. Cambiar, me imagino. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tomo la peor decisión de mi vida, y es revelarme a mi madre. Ajá. Decido irme a los 16 años de la casa sin nada. Y mi hermano, el mayor, ya estaba estudiando ingeniería civil, y me adopta prácticamente. Él me sigue pagando mi bachillerato, me ayuda a entrar a la universidad. Pero empiezo a llevar desde prácticamente niño, joven, adolescente, esa doble vida. Porque el Señor me había llamado de pequeño. Me había dicho: este es el lugar que debes de seguir. Pero yo empecé a ir un paso aquí y un paso acá, ¿verdad? Y el Señor llegaba cada vez más insistente en esa escapada, llamémosle así. Empiezo yo a tener ya libertades. Yo ya me sentía, digamos, autosuficiente, que ese es uno de los peores. Incluso cuando uno ya está grande, incluso cuando uno ya llega a la adultez, uno empieza a creer que uno es autosuficiente. Y algo que yo he aprendido en estos años en la fraternidad es que nosotros tenemos que tener una dependencia de Dios, únicamente de Dios, únicamente de Dios. Yo quisiera que me contaras precisamente eso, tu vida universitaria, cómo fue. Ok. Ok. Okay. Es una etapa
realmente para mí muy compleja, llamémosle así, muy difícil, porque yo estaba en medio de una oscuridad, estaba en medio de una incertidumbre y conozco a mi esposa en la universidad, eh, pero fue un tema que yo te digo, ahora que he repasado las lecciones de vida y que me han asesorado espiritualmente, uno toma decisiones a veces inmaduramente. La inmadurez me llevó a tomar una decisión en la que uno se deja llevar por la carne, se deja llevar por las amistades. Entonces conozco a mi esposa, sin embargo, no había un respeto primero hacia mí, porque si uno no se respeta a uno mismo, no puede respetar a las demás personas. Entonces yo no conocía el verdadero amor de Dios, no conocía el amor hacia los demás y faltó respeto, faltó comprensión, terminamos en poco tiempo N cantidad de veces. Lamentablemente, llamémosle así, las condiciones, porque estudiábamos juntos, cuando terminábamos, ella venía, y porque yo empecé a descubrir una flaqueza en esa relación, es que ella era una persona, y las Sagradas Escrituras dicen, era una persona pendenciera. Por todo peleábamos, por todo. O sea, si se caía un borrador, peleaba. Si llovía, peleaba. Si había sol, peleaba. Entonces, una relación no era una relación sana. Y cuando se acercaba a mí, yo no tenía el corazón, llamémosle así, para decirle, mira, hasta aquí llegamos. O bueno, sí tenía ese corazón, pero cuando regresábamos, ella me rogaba, me suplicaba. Y mis amigos, entonces, cuando las cosas no se hacen de corazón, cuando uno tiene enfermo el corazón, uno toma malas decisiones. Entonces yo tomé la mala decisión. Eso lo comprendí muchos años después, que todas las fallas que yo tuve en mi matrimonio fueron porque mi corazón estaba dañado. Y eso llevó a un fracaso de mi matrimonio. Al grado, bueno, nos casamos, nos tuvimos que casar, como decimos nosotros, ¿verdad? Que ella queda embarazada, porque entra en una depresión y yo por no decirle hasta aquí, y me dice una vez un guía espiritual, mire, usted ahí tenía que haber tomado la decisión, pero la inmadurez nos lleva. Tenemos, pues empezamos a conformar nuestro hogar, y luego, pues vengo de mis papás que pues tienen 40, 50 años de estar juntos, toda mi familia, y entonces durante muchos años ese corazón enfermo no sanó, hizo daño, pero tanto daño que ella dejó de creerle a Dios. Y cuando llegó la oportunidad de resolver la situación, dijo no, no y no y no. Hasta hoy en día, pues lo tengo en oración. Dios sabe por qué hace las situaciones, pero mi corazón hoy lo siento en paz, lo siento sano y lo siento lleno del amor de Él. Sí, hay momentos difíciles en la vida. Realmente en la palabra dice que la mujer idónea tiene que dársela a Dios a uno, y tal vez a veces nos falta en oración pedirle al que nos ayude a escoger a nuestra mujer idónea. Pero bueno, no toda la culpa son de las espositas. Uno también tiene que aprender a reconocer dónde falló. Eso está en tu corazón y seguramente lo has discutido con ella, ¿cierto? Vamos a entrar en una parte de, nos gustaría que nos contaras cómo llegaste a Fraternidad, quién te invitó y qué te hizo quedarte acá. Ok, bueno. En medio de todo este proceso, uno de inmadurez, llega a una etapa, llamémosle así, ya de responsabilidad, ya con una familia. Me asocio con un amigo. Al principio la empresa empieza a crecer sobrenaturalmente. De la noche a la mañana, en 2 o 3 años, nosotros estábamos manejando, porque entramos en la era del cambio del siglo, en el año 2000, 97, 98, y todos querían cambiar sus sistemas, el famoso Y2K. Y entonces nos empiezan a llegar una de proyectos, y proyectos no pequeños, proyectos de empresas que operaban en Estados Unidos, que operaban en Latinoamérica, que operaban aquí. Y yo recuerdo que entra otro problema en mi vida, sumado a todo lo que yo traía, ¿verdad?
a toda esa oscuridad entra la posesión de bienes. Recuerdo que en ese tiempo, te estoy hablando de hace más de 20 años, mi salario era $3,000. Un muchacho, porque era un muchacho, 23, 24 años, y resulta de que cada proyecto que terminábamos, llegaba mi socio y me decía, mira, aquí está lo que quedó del proyecto después del más menos de los gastos, etcétera. Fajos de a 10,000, 8,000, 10, así, cada proyecto. ¿Y qué hizo Miguelito con esa plata? Me pasó como lo que le pasó en esa historia bíblica donde a un muchacho le dan su herencia. Va y la hace fiesta. La hace fiesta. Algo que yo le agradezco a Dios que tuve la sabiduría fue darle por lo menos buena educación a mis hijos. Y eso es lo que... aunque tal vez no fue de la forma correcta, sí les enseñé de que había un Dios y los llevaba a misa. Pero el Miguelito los llevaba a misa, pero ahí sí que predicaba, pero no se convertía, ¿verdad? Era de esos hombres de doble ánimo, de doble fachada. Entonces, ¿cómo llegó a la fraternidad? Resulta de que la empresa muy próspera, ya 2 casas, ya vehículos, ya un nivel económico, socioeconómico muy alto, digamos, o término medio alto. Y resulta de que de repente se va mi socio y me quedo yo solo a cargo de los proyectos, pero yo no tenía la experiencia de vender y me quedo con todos los gastos fijos y poco a poco empiezan a mediar y empieza a Dios actuar de yo ahora sí lo comprendo, porque yo había puesto al Dios dinero, ¿verdad? Donde yo había puesto mi confianza, al Dios trabajo, al Dios, etcétera, ¿verdad? A todos esos placeres, a toda esa oscuridad. Y ahí es donde llega la fraternidad, una situación desquebrajada, tarjetas de crédito y de nuevo toca la puerta al Señor. Así es como este hombre llega no con tal vez una necesidad puramente material. Sí estaba en una situación, pasando una situación complicada, pero más adentro de mí había la raíz de todo eso, era que mi corazón estaba enfermo. Y recibo la invitación de un fraterno a llegar a un capítulo, ¿verdad? Ejecutivo Las Américas los días jueves en Guatemala a las 6 de la mañana en el restaurante Carnes de Dorrigo. Este es un paréntesis, una invitación. Y resulta de que el primer día que yo me reúno con este hombre, me doy cuenta que este es un llamado de Dios. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Y es que él hace una sencilla oración y le pide al Espíritu Santo que sea él el que nos guíe en la plática que íbamos a tener. Y cuando él estaba en medio de la oración, viene una imagen a mi mente y era a ese niño que había sido abusado de niño. Esa imagen para mí fue trascendental para tomar la decisión porque eso estaba significando seguir en la vida que llevaba y a dónde iba a conducir a mis próximas generaciones o la vida que Dios quería. Entonces eso me hace llegar a la fraternidad. Realmente lo hago posiblemente no por mí, sino por lo que Dios nos ha dado a administrar, que son nuestros hijos. Y eso para mí es la riqueza más valiosa. ¿Por qué? Porque yo no tuve ese amor. Y entonces busco el amor de Dios para dárselo a mis hijos. Oye, mira que como hemos tenido oportunidad de interactuar bastante estos días que has estado aquí en Colombia, uno realmente creo que, no sé si sería igual lo que te pasó a ti, pero cuando uno llega a fraternidad, en el caso tuyo o el mío específicamente, yo llegué pidiéndole a Dios dinero, pero lo que tenía era familia. O sea, que pone uno la familia en primer lugar y Diosito va haciendo los cambios que corresponden. Miguel Ángel, en fraternidad hay un momento, o en la vida de nosotros los fraternos hay un momento clic, el punto de inflexión donde tú dices, aquí fue cuando yo realmente reconocí que solamente con el poder de Jesucristo, solamente con Él en mi vida iba a ser transformada. ¿Cuál fue ese momento en tu vida?
Bueno, Bernardo, déjame decirte de que hubo un momento que sí marcó el antes y el después. Fíjate que yo recuerdo de que llegué por primera vez a un evento de fraternidad y pasaron 50 hombres a darme un abrazo. Y en ese abrazo que esos hombres dieron sin conocerme, yo sentí el amor de mi papá Dios, sin juzgarme, sin señalarme, sin decirme cuánta rebeldía, cuántos errores, cuánto había tropezado. Él me dijo, te amo, te amo. Y ese amor fue lo que marcó hasta el día de hoy, sentir el amor de mi papá Dios, sentir ese abrazo de Dios acercándome ahora, después de ya 9 años casi en fraternidad, a ese servicio, a esa despojarse y decirle, Señor, te necesito. Una de las cosas que pasaron también importantes en esta fraternidad es que fui a un seminario se llama Seminario Avanzado de Entrenamiento para Líderes, de 3 días. Y en 3 días el Señor dice que va a reconstruir la casa. ¿Qué fue lo que hizo el Señor ese día? Cuando un fraterno que sin tener conocimientos eruditos de palabra, un hombre común y corriente, hizo una sencilla oración por la familia. Él dijo, a ustedes ahorita, imagínense que están en familia. Y vino a mi mente, cuando yo cerré los ojos, tuve de nuevo una visión. Y esa visión fue algo que también marcó el llegar a esta fraternidad, el permanecer en ese camino que hoy, hasta el día de hoy, sigue el Señor trabajando en mí. ¿Y qué fue? Yo vi una imagen como cuando le hacen un ultrasonido a la señora y ven el vientre y está ahí moviéndose. Pues yo me vi ahí en ese vientre. Pero ¿qué fue lo que vi ahí? Vi circulando algo negro dentro de mí. Toda esa herencia que yo había heredado, todos esa oscuridad, todo eso que uno a veces no se da cuenta, pero hasta en el vientre de la madre uno a veces es dañado en su corazón. ¿Por qué? Porque tal vez había habido un rechazo, tal vez había habido algo había pasado. Y recuerdo de que en medio de la oración, el Señor empezó a cambiar eso negro. Y yo pude ir viendo como cuando se hace una transfusión, si pones una manguerita y empezó a entrar algo rojo por mi cuerpo. Y ahí sentí ese toque maravilloso del Señor en mi vida, que me hizo renacer. Ahí empezó un proceso de transformación, un proceso de agradecer, un proceso de lucha, porque no es fácil dejar tantas situaciones, tantas prácticas, tantas malas acciones. No es fácil, pero empezó el abrazo de Dios cada jueves. Yo me quedaba en el parqueo recibiendo ese abrazo de Dios y lloraba como niño y le decía al Señor, gracias por tu amor, gracias porque aquí estoy para ahora hacer tu voluntad, como le digo todos los días, para reconocer, Bernardo, lo que te he comentado en esto, que hasta hace poco tiempo entendí que era la humildad. Y la humildad no es más que sentir la necesidad de Dios para conocer su amor. Eso es la humildad. Aunque uno tenga todas las cosas materiales, tenga lo que uno necesita, pero la necesidad de recibir el amor de Dios todos los días se tiene que hacer palpable en la vida. Y eso me lleva a una etapa de sumergirme
al servicio, a la oración, a la negación, al sacrificio, porque me recuerdo de que pasaron apenas 3 meses y me quedo sin trabajo, la casa que tenía embargada la pierdo, la familia, todo. El Señor me pasa como eso que hay un ejercicio, una situación donde Jesús llega al templo y ve que hay unas mercaderes afuera del templo y bota todo. ¿Y qué es lo que pasa? Un día me dijo, un guía espiritual me dijo, lo que pasó en tu vida es que tú hiciste de tu templo una cueva de ladrones. Y Jesús quería darte una nueva oportunidad. Y en 3 días lo hizo. Él empezó a sanar, a liberar, a restaurar. Y empecé a buscar las raíces por las que yo había cometido tantas equivocaciones en mi vida. Y no fue más que con lo que recibí por medio de esta estrategia, por medio de ese servicio, de ese amor de llegar y poner mis manos vacías posiblemente, porque llegué sin un quinto. No tenía para pagar mis desayunos, pero tenía mis manos vacías para decirle al Señor, aquí están, úsalas. Y el Señor empezó a sanar mi mente, mi corazón, mi espíritu y el corazón, que después de muchos años entendí que es lo que debemos de cuidar realmente, porque del corazón emana la vida. Si nosotros tenemos daño en nuestro corazón, vamos a ser infelices, vamos a fracasar, vamos a llevar a la ruina todo lo que tengamos si tenemos daños en nuestro corazón. Entonces le pedí tanto al Señor en oración, pasé horas y horas en las convenciones, en los cuartos de guerra, solo en las vigilias. Entraba a las 6 de la tarde, salía a las 6 de la mañana, llorando, clamando, bendiciendo el nombre del Señor. Y el Señor empieza a revelarme muchas cosas que se revelan solo en oración y ayuno, porque dice que hay ciertos males que solamente la oración y el ayuno pueden sanar, Bernardo. Y ese fue el trabajo que el Señor ha hecho durante casi 9 años en mi vida. Eso es lo que hoy puedo decir que me hace feliz y me hace parte de la gente más feliz sobre la tierra. Sentir el amor de Dios, sentir un corazón agradecido, bendecido, sano, una mente limpia, un espíritu gozoso para alabar todos los días a la hora que el Señor me recuerde. No tengo hora para adorar al Señor con un espíritu sano, reconociendo que de Él viene todo lo que tenemos. Hasta, les decía a unos fraternos hoy en la mañana, hasta el último calcetín que llevamos puestos es gracias a la misericordia del Señor. Así que eso es lo que te puedo compartir, que ha hecho el Señor en mi vida, transformar mi lamento en baile, mi escasez en sobreabundancia, mi pobreza espiritual en riquezas. Y eso es lo que hoy vengo a presentarles, a un Dios que no te señaló. Ese fue el abrazo que me hizo quedarme en la fraternidad, como también les menciono a esa mujer que un día la querían apedrear. Y el Señor me dijo, ¿dónde están los que te acusan? Solo yo te perdono y no peques más. Esa es nuestra misión, buscar la santidad, buscar la perfección hacia el Señor, buscar las cosas que el Señor nos tiene preparadas, las cosas del reino de Dios sobre la tierra, que es servir, es construir, es adorar, es bendecir todo lo que nos ha dado. Hasta el último frijolito que nos comamos, le demos gracias al Señor, porque podemos llevárnoslo a nuestro cuerpo y eso nos revitaliza para que podamos tener la fuerza de seguir sirviendo. Y el proyecto que viene más adelante, Bernardo, quiero contarte que el Señor me tiene sorprendido. Qué bonito, Miguel Ángel. De verdad que sí, el amor de Dios es algo impresionante, es algo en lo que hemos también hablado bastante estos días. Y el amor de Dios te lleva al servicio, a la oración,
a la negación de la carne, a ese hombre viejo que reconstruimos. Todo esto lo dijiste tú ahorita. Al sacrificio, pero un sacrificio que es un sacrificio hecho con amor, no aquel sacrificio que nos genera dolor, a perseverar. Eso es algo que también yo creo que es una característica de los que hemos creído confiado, a pesar de las dificultades, seguir ahí. O sea, porque lo sabemos tú y yo, que a pesar de que somos cristianos, eso no nos hace exento de que vamos a tener dificultades, ni que pruebas tendremos, pero es cuando realmente Dios va a conocer nuestro corazón, ¿cierto? Dios va a saber si realmente estamos ahí. Y tú dijiste algo que yo creo que tú hablaste de la cueva de ladrones, ¿cierto? Y yo creo que cada uno de nosotros debe identificar cuál es esa cueva de ladrones, qué es lo que nosotros tenemos que todavía aún falta por sacar para que el templo sea limpio, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que antes de que hagamos eso tan precioso, esa oración final, tú nos hables del corazón. Okay. Profundízanos un poquito más ahí, porque es algo que tú sabes lo que yo te dije. Claro, claro. Eso, a mí me dejó bien impactado. Claro. Bueno, te cuento un poco, Bernardo. Durante todos estos años, yo entendí que lo más valioso que uno debe de cuidar, de proteger, es su corazón, porque de ahí emana todo, las intenciones, las decisiones. Cuando uno lo hace con la mente, con la razón, uno falla, porque Dios llega al corazón de uno y Él es el que le dicta los siguientes pasos. Pero te voy a contar algo que recientemente me sucedió. Resulta que hace unos días, habrán pasado 10 días posiblemente, me da un infarto en mi corazón. Un infarto que prácticamente yo vi la muerte. Iba manejando, se me paraliza todo, siento un dolor de pecho, y en medio de esa, llamémosle así, agonía, me recuerdo de un amigo de Guatemala, Quique Rincón, que es nuestro coordinador de Escuela de la Visión, y le hago el llamado y le digo: Quique, me estoy muriendo, le dije. El doctor, yo había llamado a un cardiólogo y me dice: váyase de emergencia al hospital porque usted va infartado. Y le dije, bueno, yo lo rechacé en ese momento, y vino a mi mente, como muchas veces me ha hablado el Espíritu Santo, y me dijo: ora. Y yo no podía, no tenía. Entonces recurrí a Quique y él me contesta, y le dije: Quique, me estoy muriendo, por favor, ora en este momento. ¿Qué te pasó, Miguel Ángel? Tengo un ataque, un paro. Y eso, él empieza a clamar, a clamar, a clamar, a clamar. Y no cabe duda de que Dios tenía ya el propósito marcado, porque esto pasa tan rápido, tan rápido. Llego a la emergencia, él termina la oración, me resucita, llamémosle así, espiritualmente. Yo logro volver otra vez a respirar, porque yo no podía respirar. Iba con una respiración que se me cerraba todo, y todos mis sistemas estaban colapsando. Y llego, me dan los diagnósticos, me hacen los chequeos, y precisamente pues ahí están los resultados. Y pasan 24 horas y ya la oración, Quique habla con otro grupo y empiezan a orar por mi vida. Y no quiero contarte que cuál era el propósito de Dios. El Señor sabía que días después yo tenía que estar aquí en Colombia dando un mensaje, y este mensaje que estamos transmitiendo este día es para ti que nos estás viendo. Y 24 horas después me hago los mismos exámenes, y me dice el médico: señor Miguel Ángel, usted está completamente sano. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Se llevó ese corazón y me puso un corazón nuevo para servirlo, para trabajar en su obra y para llevar este proyecto que te estaba contando, que se va a llamar Proyecto Misionero, que arrancó en esta jornada, en este tiempo, Colombia,
fue el país que el Señor permitió que iniciara este proceso, pero ya una persona me profetizó en un desayuno en el que estuve hoy, que recibí esa presencia del Señor y me hizo una profecía. Me dijo, vas a ser el misionero latinoamericano. Y yo la recibo y ya el Señor ya me puso el segundo destino. Voy a tomarme unos días, no de descanso, porque el enemigo no descansa. El enemigo no descansa. Es una mentira. Es cuando más debemos de estar atentos, debemos de tener nuestra lámpara encendida, debemos de estar en más comunicación con el Señor para estar atentos a lo que Dios quiera. Así que, en resumen, te puedo decir que lo más maravilloso para mí es tener un corazón sano, cuidarlo todos los días para que podamos hacer la voluntad de Dios y no lo que nosotros está en nuestras manos. Gracias, Miguel Ángel, qué lindo, ¿verdad que sí? Quería que hicieras ese resumen del tema del corazón, porque cuando tú hablaste de eso el martes que estuvimos en un evento, a mí me dejó impactado, o sea, porque si realmente del corazón emana la vida, entonces esa es la conclusión que tenemos para esta jornada. Siempre al final de nuestros eventos repetimos una oración, explícitamente, textualmente es eso, no puedo decir más que eso, una oración que no nos compromete a nada, pero que quienes la hemos hecho de corazón y lo aceptamos, nuestra vida está formada. Yo te invito a que por favor nos guíes en esa oración. Con mucho voy a gusto. repetirla contigo. Mucho gusto. Amigos, amigas, este es un momento de tomar una decisión. No te compromete con ninguna religión. No te compromete más que es con Dios y tú. Y yo te voy a invitar en este momento que tú cierres tus ojos y repitas después de mí lo siguiente. Padre Celestial, Padre Celestial, a esta hora, yo, di tu nombre, Bernardo López, me reconozco débil y pecador, y creo que tú enviaste a tu único Hijo, Jesús, que murió en la cruz, para que yo tenga vida, y vida en abundancia. Y hoy libre y voluntariamente recibo a Jesús en mi corazón, en mi trabajo, en mi familia, en este bello país. Y reconozco que Él es mi único Rey, mi suficiente Rey, proveedor, libertador de mi vida y de toda mi familia. Mi suficiente Rey, proveedor, libertador de mi vida y de toda mi familia. Y hoy te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, Miguel Ángel. De verdad que muy lindo tu testimonio. Sé que nos va a edificar a todos los que recibamos este mensaje. Yo quiero comentarles que Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios es una organización a nivel global. Estamos en aproximadamente 95 países, somos una organización sin ánimo de lucro, independiente de iglesias, partidos políticos, organizaciones públicas o privadas. Tenemos muy buenas relaciones con ellos. Si ustedes se han podido dar cuenta, aquí no hay ni profesionales de la fe, ni pastores, ni sacerdotes. Vuelvo y repito, los respetamos, pero aquí todos somos personas comunes y corrientes. Y Miguel Ángel es ingeniero de sistemas, yo soy comerciante, aquí hay personas empleadas, desempleadas, empresarios, en fin, de todas las ramas de hombres de negocios. Aquí abajito van a encontrar los sitios donde ustedes pueden, unos links donde encuentran el sitio donde nos reunimos, al igual que un número de WhatsApp. Si quieren saber más de nosotros, por favor, contáctenos a través de eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue algo hermoso este día. De verdad que los bendecimos. Muchas gracias. Hasta pronto.